Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? En Nuestra Voz vamos a abordar el día de hoy un tema muy importante, el tema de la semana, y presumo que la semana que viene, y todo el transcurso del mes de marzo, que es el acuerdo o no, digo o no, con el Fondo Monetario Internacional. Pero digo no porque, bueno, ustedes están viendo a través de los debates, a través de las distintas posturas, que hay un desconocimiento de la deuda por parte de la oposición, un desconocimiento de deuda que sí contrajo con el Fondo Monetario Internacional, una interpretación, una búsqueda de querer confundir a la gente, a la población, diciendo, bueno, esta deuda es contraída por el gobierno actual. Y por otro lado, todas las partes técnicas que hacen al acuerdo, ¿no? Tanto en diputados como en senadores, como es el articulado y las características. Y por otro lado, las diferencias propias que hay en el Frente de Todos. O sea, un escenario donde hay diferencias en Juntos por el Cambio y donde hay diferencias en el Frente de Todos, con respecto al abordaje. Y yo podría sintetizar que en materia de votos están aquellos que están a favor del acuerdo, los que están en contra del acuerdo y los que se tapan la nariz para firmar el acuerdo. Qué figuras muy representativas del justicialismo, del Frente de Todos, dicen, bueno, no queda otra. El caso de Carlos Heller, el caso de Gioja, de San Juan, que son los que mencionaron, bueno, no queda otra. Dentro de este escenario vamos a tener en el programa del día de hoy dos invitados. En la última parte, en el cierre del programa, con Sheila Bilker, una reconocida analista política, porque quiero ver el detrás de escena que hay a través de este debate. ¿Y por qué digo detrás de escena que hay a través de este debate? Porque de pronto encontramos a Carlos Heller que le dice a Martín Tetaz, bueno, dejá el set de televisión porque esta es la comisión de presupuesto. O sea, toda la escenografía que se armó en la comisión de presupuesto. Imaginen que esto lo que se debatió en la comisión, se va a volver a debatir o repetir tanto en diputados como en senadores. Y bueno, dentro de todas estas características vamos a hacer el abordaje económico, ahora ya en instantes, con Rodrigo Ercolani, que es economista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ahora sí, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Bien, gracias por la invitación. De nada. Bueno, a ver, Rodrigo, me imagino que como todo proceso de negociación tiene puntos en contra y puntos a favor. Sí. Y me imagino que dentro mismo de la UNDAP debe haber algunas personas que siguen el mismo criterio, que no están de acuerdo. Ustedes tienen muchos informes técnicos, otros dicen, bueno, hay que acordar, y otros dicen, bueno, no queda otra, nos tapamos la nariz. Contanos un poco los pros y los contras del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, tal cual, es como decís vos. Están todas las posiciones porque la verdad es que el acuerdo, lógicamente, condiciona a la Argentina desde cierto punto porque el Fondo Monetario lo que busca es que Argentina ordene sus cuentas para poder pagar la deuda. Es la prioridad del fondo. Ahora, la deuda existe porque, como dijiste bien recién, la deuda se tomó en el gobierno de Macri. Es la deuda más importante de la historia del Fondo Monetario. Nunca prestó tanto dinero a un país. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo, tal cual. Y para colmo, tiene un cronograma de repago que es completamente imposible para la Argentina. Eso se sabía desde el principio que se tomó el acuerdo. A ver, disculpan, pero te interrumpo ahí, porque después lo voy a analizar con Sheila Bilker. Se sabía desde el principio que se firmó el acuerdo, o sea, que haya un compromiso en este año de 19.000 millones de dólares y de 20.000 millones de dólares para el año que viene, no lo puede cumplir ningún país, ¿sí? O de características similares al nuestro. La pregunta es si exprofeso lo hizo Mauricio Macri diciendo, bueno, si yo no gano, le dejo la bomba atómica al que viene. Y por otro lado, asume Alberto Fernández, y cuando asume, no estaba prevista la pandemia, pero cuando asume, sabía que tenía esta bomba atómica recibida.
¿Y a qué voy? No estaba prevista la pandemia. Escuché detenidamente la apertura, la locución de Martín Guzmán, y hizo un desarrollo, hablando en términos económicos, conceptuales muy básicos, diciendo, primer escenario fue la pandemia, segundo escenario es este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, e hizo una mención especial de lo que puede generar la incertidumbre en los mercados, en la población, en la clase media y en la clase trabajadora. Sí, bueno, tal cual. Es clave el dato de la incertidumbre de lo que es el escenario a futuro de Argentina. A ver, porque las dos principales metas que tiene que cumplir la Argentina, el gobierno, en términos de gasto público, es, por un lado, reducir el déficit, que tiene que reducir el déficit de 3 puntos del PBI a 2,5 puntos del PBI en este año. Y por otro lado, el objetivo más difícil es reducir la emisión monetaria. O sea, el déficit que tenga el país... Que la propuesta es a cero en el 2024. Llegar a cero. En el 2024. Tal cual. Ahora estamos en 3,7, hay que bajarlo a 1 punto este año. Ya este año hay que hacer un esfuerzo muy grande de reducción de la emisión. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Pero justo explicó Martín Guzmán que en este proceso explicó cómo se financió la pandemia, cómo evitaron la destrucción masiva de empresas, cómo evitaron la destrucción masiva de puestos de trabajo, y dijo la emisión. Sí, tal cual, porque el año de la pandemia fue un año de caída económica muy importante, mundial, en Argentina también. Eso obviamente golpeó muchísimo la recaudación del Estado y a su vez para sostener la actividad gastó muchísimo el gobierno argentino. Por eso la situación de pandemia fue totalmente extraordinaria. Ahora lo que se plantea para mejorar la cuenta de déficit fiscal argentina es un escenario algo optimista que plantea crecimiento de la economía en los próximos años que permitan a un Estado gastando más, pero a la vez recaudando, con una mejora en la actividad, recaudando también más. Por lo tanto, con una mejora de la recaudación que va a ser mayor a lo que va a aumentar el gasto, se va a poder reducir el déficit fiscal. Es decir, los gastos van a crecer, pero los ingresos van a crecer más que proporcional. Los gastos. Entonces se va a ir reduciendo el déficit fiscal. Eso es lo que plantea Argentina como la propuesta para achicar el déficit fiscal. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El panorama futuro es totalmente incierto. Eso en parte uno puede pensar. Ahora las commodities... Bueno, se agregó el factor guerra ahora. Claro. O sea, en este proceso de negociación, inclusive en la chicana que pretendió Martín Tetaz y demás, ¿qué puede decir del valor del petróleo Martín Guzmán? Nada. ¿Qué puede decir Martín Guzmán del precio del gas? Nada. Hoy por hoy no puede decir nada. Ya de por sí cuando un economista... No lo puede decir Biden, no lo puede decir Martín Guzmán. Obviamente. Ya de por sí cuando cualquier economista da pronósticos a mediano o largo plazo, es imposible que lo sepa. Nadie tiene una bola de cristal, menos en precios de commodity, sea gas. Pero commodity con guerra. Y con guerra, por eso. Hoy es imposible saber qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con la soja, qué va a pasar con el maíz. Todos precios que están volando, que uno podría decir, bueno, Argentina va a mejorar su recaudación por retenciones, a su vez va a gastar más en gas, pero así todo quizás se compense. Y puede ser un factor que ayude a reducir el déficit. O no, porque nadie sabe cómo van a moverse esas variables realmente. Tampoco nadie sabe qué va a pasar con la economía mundial, si se va a deprimir mucho, si la guerra va a durar poco y se va a sostener. Son todas variables que influyen mucho a Argentina y al mundo, pero bueno, puntualmente a nosotros nos influye mucho y es imposible realmente saber qué va a suceder. ¿Cuál es la cuestión? Ese escenario optimista de crecimiento sostenido que mejore la recaudación, en un escenario optimista podría darse. Pero es totalmente incierto. O sea, toda proyección a futuro es incierto. Eso, primera regla. Eventualmente, la incertidumbre potenciada con guerra. Sí, punto número 1. Incertidumbre que te quiero agregar, potenciada con que parece que no. Pero ya el año que viene es un año electoral. Tal cual. Y la pregunta que te hago, ustedes debaten dentro de lo que sería el frente de todos y demás. No sea cuestión que en estos... Son 11 acuerdos, pero el primero es el desembolso inicial, más 10 acuerdos de cumplimiento, ese waiver, ese puente, ¿sí? Ese puente. No sea cuestión de que de alguna manera, no cumplieron con el waiver porque no me gusta, quiero que gane el otro partido, quiero que gane la oposición. ¿Se puede dar ese escenario? Y totalmente. A ver, el Fondo Monetario es un instrumento de la política internacional de Estados Unidos y de los países centrales, pero principalmente de Estados Unidos. El principal accionista y el que tiene el poder de veto y maneja principalmente el Fondo Monetario es Estados Unidos. Y a través de los préstamos y de los países que tienen endeudado, se mete en la política interna de los distintos países. Entonces el corset de Mauricio Macri de atarlo al Fondo Monetario Internacional ató
políticamente a cualquier gobierno que se oponga a Mauricio Macri, porque en definitiva él consiguió un préstamo que nadie consigue, que nadie consigue, a pagar en plazos irracionales, indiscutiblemente, y dependiendo de que quien te facilita el dinero es si simpatizan o no simpatizan con él. Sí, por eso te digo, como herramienta política, yo creo que el primer objetivo del crédito enorme que salió a Macri era que Macri gane las elecciones. Macri no ganó las elecciones, pero el plan B era el próximo gobierno tiene esta deuda que es a todas luces impagable. Bueno, es un condicionamiento que va a tener este gobierno, que va a tener el próximo gobierno y que vamos a tener hasta que se logre resolver el problema. Eso es una realidad de cómo juega la política Estados Unidos a nivel internacional y el rol que cumple la deuda en términos de la política económica, de la economía política, si queremos decir, de condicionar a los países, ¿no? Y de limitarlos en sus posibilidades de hacer política con los efectos que después tienen en los años electorales, ¿no? El año que viene hay que ver, como bien decís vos, qué tan rígido se va a poner el fondo en caso que Argentina no pueda cumplir alguna meta, porque el fondo, si de golpe deciden no realizar algún desembolso, entramos en este puente que decís vos. El waiver se le da un tiempo para renegociar, para rediscutir, para ver cómo Argentina puede cumplir las metas, pero ya empieza a desestabilizar el mercado cambiario argentino. En Argentina sabemos que el dólar y el mercado cambiario es muy volátil y ante cualquier movimiento, cualquier noticia o novedad, empezamos a tener problemas de corridas cambiarias, en algún caso corridas bancarias. No creo que lleguemos a ese punto, pero ya de por sí las corridas cambiarias generan los saltos en el dólar blue, generan todos estos efectos que después traen consigo los problemas inflacionarios, y los problemas inflacionarios reducen el salario, y el salario, cuando se reduce el salario, cae la economía. O sea, todo tiene un efecto que impacta en la economía real, impacta obviamente en el bienestar de la población en general, e impacta en términos electorales. Por lo tanto, sí, es algo muy, para el análisis político ya, creo para el otro bloque, ¿no? Pero es algo muy incierto cuál será el rol del Fondo Monetario el año que viene en las elecciones de Argentina, pero tiene un rol, eso es seguro. Rodrigo, muchísimas gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a vos. Y te vamos a convocar para otros programas, porque bueno, vamos a ver cómo sigue este escenario, ¿no? No quiero decir la película, porque realmente va a ser algo de película en varios capítulos, ¿no? Tal cual, sí, es para largo esto. Señores, un pequeño corte. No te vayas, que en el próximo bloque estamos con Sheila Bilker haciendo el análisis político de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, lo habíamos planteado en la apertura del programa. Estamos con Sheila Bilker. ¿Cómo te va, Sheila? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás trabajando este año? Y bueno. Estás hipermediática, ¿eh? Bueno. Hipermediática. Siempre es un placer visitarte. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sheila, bueno, vamos a plantear primero la reunión que se hizo en la Comisión de Presupuesto. En definitiva, para mí fue la cumbre, porque saben que la atención de la gente estaba centrada en el día martes, después cuando ya entran diputados, senadores y empiezan a debatir la técnica jurídica, el desdoblamiento, el no desdoblamiento y demás. Pero yo quiero ir o sea, unas cuestiones son las de forma y otras las de fondo, ¿no? Que decía el circo. Claro. Que decía el circo. O el circo, no sé si el circo. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Te comienzo preguntando esto. ¿Suma el circo o no? ¿O suma para los núcleos duros que dicen, bueno, de pronto Martín Guzmán dijo lo que yo quería escuchar? Para otros, bueno, de pronto Martín Tetaz dijo lo que yo quería escuchar. Bueno, de pronto tenemos a Luciano Laspina, se expresó de una manera. De pronto Miriam Bregman, o sea, ¿le siguen hablando a los propios? Primero sí. Déjame decirte esto. Sí. Prácticamente la grieta ordena la valoración de las acciones de nuestros políticos. Bien. O sea que la mirada y la valoración de las distintas gestualidades y de lo dicho está muy, muy atravesado por el posicionamiento político, las cercanías, los rechazos. O sea, hay algo de eso que es una primera vara para entender y ordenar cómo se está mirando. Y después la otra cosa, por si me preguntabas,
digo, circo, show mediático. Por ejemplo, ahora se habla mucho de show mediático, es un show mediático. Es una palabra que apareció mucho para caracterizar lo que pasó el día de la apertura de sesiones en las legislativas, ¿no? Digamos, donde... el tema del retiro. El tema del retiro, bueno, y el tema del retiro mientras el presidente hablaba de una parte del bloque de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO. Bueno, de alguna manera yo te diría es como el fenómeno más narrado que más quedó de ese día. ¿No? Digamos, es como el fenómeno, para bien y para mal. Entonces vos tenés los oficialistas que de alguna manera en algunos casos acompañan, en otros casos no comparten pero entienden, ¿no? Digamos, o sea, como una opinión dividida entre esas dos posiciones. Y después tenés los votantes más oficialistas que te dicen, y bueno, show mediático, ¿no? Digamos que es la palabra que más aparece. Entonces, la idea de show mediático, la idea de circo, la idea de hechos o gestualidades para la tribuna, ¿no? La idea del show, lo que está montado. A ver, Carlos para ser Heller le visto. dijo a Martín Tetaz, le dijo, no estás en un set de televisión a pesar de que estás armando la escenografía de un set de televisión. Y hay algo de eso, ¿no? Digamos, de esa puesta en escena de la política respecto de, digo, algo que es legítimo, que son las demandas electorales. ¿Qué pide mi electorado? Que es una de las cosas que, digo, los políticos por lo general se preguntan y atienden, Sí. ¿no? Digamos bueno, porque en definitiva se juega un tema de representación ahí. Pero ciertamente, coincido con vos en lo que vos planteás, que la discusión en la comisión de alguna manera preantecede o ya te muestra cómo puede llegar a ser esa discusión en el Congreso, ¿no? Sí, sí. Digamos. Así Tanto en diputados y senadores. Así que bueno, ya esa primera, yo te diría, esa primera... Abordaje. Sí, yo te diría, cuando se empieza a mostrar algo, ese primer develamiento Sí. de la escena circense, de alguna manera, bueno, ya yo creo que de alguna manera adelanta algo de lo que vamos a estar viendo el jueves, ¿no? Sí, todos estos días. Hoy jueves, y bueno, y lo que sigue, y lo que va a seguir a futuro Exactamente. en senadores y demás. Bueno, ordenando un poco. Entonces, primero, lo que se vio, lo que la gente prestó muchísima atención, es en lo que fue la Comisión de Presupuesto. Y ahora vamos a analizar el oficialismo. Y en el oficialismo podemos decir que hay tres sectores. Unos que dicen, sí, hay que aprobar el acuerdo. Otros que dicen, no apruebo el acuerdo. Y otros que dicen, me tapo la nariz. Entre ellos Carlos Heller. Sí. Entre ellos de San Juan, que ahora no me recuerdo el nombre. Uñac. La gente de Uñac. La gente de Uñac, sí. Sobre todo Gioja, Heller. pero Gioja. Principalmente Gioja. Pero Heller es el que lleva adelante esa idea de nos tapamos la Nos nariz y tapamos hay la que nariz. hacerlo, ¿no? Bien. Digamos, o sea, que transmite la idea de mal menor. Mal Con menor, eso, que es sí. parecido a la posición... Ojo, en otros términos, Martín Guzmán lo dijo. Señores, no acordar implica incertidumbre. Incertidumbre implica inflación. Inflación implica caída de salarios. Caída de salarios y pobreza, ¿no? Sí, caos. O sea, totalmente. O sea, se empieza una rueda complicada. A ver, yo tengo la impresión de que hay una zona del discurso que está ausente, que es, bueno, esto es lo mejor, ¿no? Digamos, o sea, en todos los casos yo creo que terminó siendo, o sea, lo que se empieza a ver es el acuerdo como el fondo, como algo que, viste, que todos le miran de afuera, uy, quema, ¿no? Digamos, nadie quiere dejar ahí de alguna manera los dedos o los dedos pegados, ¿no? Bien. Lo ves un poco en la actitud de la oposición. Yo creo que ahora este fenómeno de desdoblamiento del articulado de alguna manera te muestra eso que es, bueno, con algunas cosas se avanza desde el Congreso, con otras que la responsabilidad recaiga íntegramente en el Ejecutivo. En definitiva, esta discusión es quién va a tener la responsabilidad de esto. Bueno, ¿no? a ver, hay una lógica jurídica que se contrapone con la lógica del debate. ¿Por qué digo lógica jurídica? De la oposición, el diputado referente de la oposición, Luciano Laspina, le plantea, desde el punto de vista constitucional, le plantea la responsabilidad que al Ejecutivo le corresponde en realizar los planes. O sea, la responsabilidad de un plan económico es del Ejecutivo. Y los jurídicos no se pueden pagar 19.000 millones de dólares ahora, no se pueden pagar 20.000 el año que viene. Le dice el gobierno, yo no lo contraje esto, lo contrajiste vos. Y entonces
muy astutamente la oposición dice, ustedes están contrayendo una nueva deuda. ¿Sí? No sé. Pero es una trampita. Es una trampita, obviamente. Eso es una Es una trampa. trampita, Sí. obviamente. A vos te dan un Sí. pagaré y cambiás la fecha del pagaré, se acabó. Sí. Esa fue la historia. ¿Quién firma el pagaré? El gobierno anterior. Nada más que tengo que firmar el nuevo porque vencí ahora. Pero vos contrajiste la deuda. Eso de punto. Por eso digo, la realidad jurídica que va a tener la forma de deuda contraída con este gobierno, la realidad económica es la deuda contraída con el gobierno anterior. Pero este desdoblamiento iba a esto. También en esta rosca política, si comenzó la Espina diciendo hay que desdoblarlo y planteó los argumentos jurídicos, terminó Martín Tetaz opinando sobre el plan que es responsabilidad del gobierno y no de la oposición. Pónganse de acuerdo. ¿Se entiende lo que quiere? ¿A dónde Sí, voy? absolutamente, absolutamente. Porque si dijeron, si O sea, va desdoblado, ¿para qué Martín Tetaz le va a preguntar las características o los criterios de la segmentación si no va a votar si no quiere votar sobre los criterios de segmentación? Es que Chicanas hubo muchas, ¿no? Sí. Digamos, o sea, en la discusión de esa comisión yo creo que Chicanas hubo muchas. Sí. Y lamentablemente cuando nosotros, un poco como, digo, cuando empezamos a hablar en nuestro encuentro, digo, hablábamos de qué es lo que más quedó de la apertura de sesiones. ¿Qué es lo que más quedó? Bueno, te lo acabo de decir, el hecho de que se levantaron, o sea, vos tuviste un discurso 1 hora y media y lo que más queda es la oposición se levantó y se fue. ¿No? Entonces, vos tenés sesiones maratónicas, larguísimas, ¿no? Incluso a deshoras, ¿no? Y por ahí lo que queda son esas, digo, chicanitas, las tensiones, los idas y vueltas, ¿entendés? Yo te diría la picaresca. Una vez más, show. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que consumimos política, con la forma en que el periodismo cuenta estas discusiones. La forma de consumir política y la forma de comunicarlo, ¿no? Por supuesto, y yo creo que la forma en que consumimos, la forma en que se comunica tiene mucho que ver con la demanda y la forma en que podemos, o en la que consumimos o digerimos las tensiones, las idas y vueltas de la política, ¿no? Digamos, en principio yo lo que te diría es, yo creo que, o por lo menos en nuestros relevamientos, cuando nosotros hablamos con entrevistados, lo que se ve es como, yo te diría casi como un teatro, una especie de teatro absolutamente lejano de los intereses y las demandas cotidianas, donde, bueno, hay actores que tienen un poquito más de protagonismo. Por lo general los que tienen más protagonismo son los que tienen un mejor manejo discursivo y pueden subir un poquito más el tono o hacen una cosa por ahí un poco más... Bueno, Tetaz es un caso, ¿no? Digamos, de uso de el fenómeno de la puesta en escena para hablar de cosas, ¿no? Digamos, vos recordarás la pistola disparadora de dinero con la que cayó en algún programa para mostrar emisión. Bueno, son formas en las que también empiezan a circular algunas ideas. Vos fíjate que hay una lectura muy fuerte de la inflación asociada a emisión, como la explicación monetarista hoy es una explicación popular, te diría, de la inflación, ¿no? No única, no excluyente, pero es una idea bastante fuerte. Entonces, pero, a ver, explicación monetarista que aplicó no emitiendo el gobierno anterior y obtuvo... O sea, este gobierno le empata al anterior con políticas diferentes, ¿no? Absolutamente. En materia de emisión monetaria. O sea, lo que está claro es que no emitir no es que necesariamente te baja la inflación. Bien. ¿No? Digamos, esto... Pero vos como analista político, ¿pero lo tiene claro la oposición eso? Porque parece que inclusive se ríen de la multicausalidad de la inflación, que fue lo que instaló Martín Guzmán, ¿no? Hablamos con el fondo y coincidimos que es multicausal. Sí. Inclusive le resulta... A tal punto que el ex ministro de Mauricio Macri llegó a plantearle, bueno, también el pie plano es causa de la inflación si vamos a hablar de multicausalidad. Cuando ya empiezan con los paralelismos o ese tipo, como vos decís, de guiones, mensajes circenses vinculados con eso, ¿no? Bueno, a ver, yo la impresión que tengo es que en definitiva no pareciera haber una fórmula mágica para resolver algo que hoy ya es parte de la cultura argentina, que es la cultura inflacionaria, ¿no? Cuando nosotros indagamos, por lo menos en materia de opinión pública, hay una idea muy, muy, muy arraigada en los argentinos
que es señalar la inflación como el principal problema y al mismo tiempo el problema más difícil de resolver, ¿no? Digamos, donde no se ve nadie en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Digamos, nadie en condiciones de tener un plan como para poder resolver el drama inflacionario. Y te digo drama inflacionario porque, bueno, la inflación es un proceso que se termina viviendo dramáticamente porque tiene un impacto en la vida cotidiana concreto y real. Entonces, es al mismo tiempo el principal problema y el problema menos resolvible o más difícil de ser resuelto, y donde la ciudadanía no termina de proyectar un lugar donde haya realmente confianza para resolver el problema. Entonces, es como un dilema, ¿no? Digamos, que forma parte de este pesimismo que nos está envolviendo en el último tiempo. Dos preguntas cortitas, sí, por no, con algún, digamos... Bueno. Primero, las encuestas de opinión pública que ustedes hacen. La gente dice, o tal vez lo desdice, que acordar es el mal menor. Sí, efectivamente hay una cosa de paradoja, ¿no? Digamos, hay una demanda fuerte de acuerdo y al mismo tiempo hay una conciencia muy clara de que el fondo pise la Argentina, ¿no? En el sentido de, venga, la Argentina no es algo bueno, y a partir de la renuncia de Máximo empezó a aparecer algo que es una fuerte desconfianza sobre el proyecto, ¿no? Digamos, tanto para oficialistas como opositores. Ajá. El tema de, para los oficialistas es, y bueno, si este no quiere, ¿qué hay acá? Y en los opositores, bueno, si este no quiere, ¿qué hay acá? ¿No? Digamos, o sea, te diría como una especie de manto de sospecha sobre los alcances o el poder de daño de este acuerdo. El poder ¿no? de daño del acuerdo. Bien, y la última sería, dijiste, la inflación es la principal preocupación de los argentinos. Sí. Inflación, pérdida de poder adquisitivo, trabajo, Sí. etcétera. Por lo tanto, la inflación, año 2023, va a ser el elemento a la hora de votar. Mira, el bolsillo está siendo cada vez más un tema absolutamente central. Lo fue en la elección del 19, lo fue en la elección del 21, no únicamente, y en la elección del 23 seguramente también lo va a ser, más otros condicionantes. Bien. Porque el enojo y el sentimiento, o el sentimiento de frustración con la política, lo seguiría mirando de cerca. Bueno, la frustración no, queda para otro capítulo, o sea, para otro programa, los nuevos fenómenos políticos que aparecen. No digo que sean fenómenos como seres destacados, pero son fenómenos políticos, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Gira. Al revés, Gustavo, un placer. Señores, mi agradecimiento a todos ustedes. También le tengo que agradecer, voy a dejar el celular acá, ¿sí? A Sastrería Windsor, lo tenemos ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor, y a todas las autoridades de la Fundación ATIRRA. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz, y también tenemos que agradecer a la maquilladora, nuestra maquilladora Paula Río Frío, que es @Paula Johnson. Y ahora sí, me despido y nos vemos el próximo sábado en el programa especial de Nuestra Voz, y como siempre todos los jueves, 19:30 horas.